Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Es un privilegio el estar aquí. Dios me dio la oportunidad de conocer a nuestro hermano Arturo Herrera. Más mi papá platicaba mucho de él, de los Herrera. Mi papá estudió en el colegio bíblico, tiene el nombre igual, todavía aún vive. Ramón Rendón, ese es mi nombre también, Ramón Rendón. Tengo 25 años predicando en Indianápolis. Plantamos la iglesia cristiana Westside, por la gracia de Dios, y todavía seguimos adelante también. Acabamos de celebrar el domingo pasado 25 años. Estuvo la familia de Polo y Julia, mi hermano Rubén también, que viene de Ensenada, California, y estuvimos celebrando. Es una bendición el celebrar un aniversario. Ahorita las iglesias, hermanos, hay un alto índice de iglesias que están cerrando las puertas. Los colegios bíblicos están cerrando las puertas, están cambiando, están haciendo más liberales en el aspecto no teológico, sino en el aspecto de que están entrando más carreras, como carreras seculares dentro de los colegios. ¿Por qué? Porque ahorita hay mucha necesidad en el pueblo de Dios. Yo quiero platicar con ustedes, quiero, tener este mensaje que pues cuando me hicieron la invitación estuve pensando y digo, a veces hay tiempos que le pide uno a Dios y nunca debe de uno de descansar en su propia fuerza. Y se acerca el tiempo y dice, ¿qué voy a hablar? ¿Qué voy a decir? Señor, ayúdame, dame las fuerzas. Yo voy a cumplir 31 años predicando la palabra domingo tras domingo por la gracia de Dios. Y todavía hay situaciones y le doy gracias a Dios que todavía no puedo dominar este púlpito. No lo domino y le doy gracias a Dios. Si un predicador lo puede dominar, Dios te bendiga, pero yo no. Y recuerdo que uno de mis maestros me decía, Ramón, ¿te pones bien nervioso? Le digo, sí. Y dice, nunca lo digas. Le digo, no, nunca lo voy a decir. Y me dice, yo también me pongo nervioso. Me decía el hermano Agustín Ortega, me decía, ¿sabes? Yo me tomaba siempre, me comía un dulce. Siempre de menta, y yo no sé si le creía o no, pero dice, siempre me lo estaba chupando ese dulce, porque cuando ya se iba terminando, ya tenía que empezar la conclusión. Dice, pero un día, no sé qué me pasaba, que no se terminaba la predicación, pero agarré que el Alan me dejó un botón ahí. Y eso me acuerdo, y digo, bueno, yo no traje botones. Hermanos, quiero compartir con ustedes, es un mensaje que hice de dos, ¿verdad? No los voy a predicar ahorita, mañana predico la segunda parte. Estuve mirando y la reconstrucción es muy importante, especialmente en los aniversarios, recordar, reconstruir. Cuando las personas vienen, la unidad es la palabra clave. Si la unidad, hermanos, la iglesia no se fortalece, fue la oración de nuestro Señor Jesucristo en Juan 17, que sean uno, para que el mundo crea. Y eso es lo que necesitamos como iglesia, como pueblo de Dios. Ahorita me encontré una hermana, yo no sabía, me dice, ¿sabes? Me dijo Reú, a mi esposa la bautizó tu papá. Me quedé sorprendido. A mí no me tocó ya de grande ver el ministerio de mi padre. Por eso mi padre aún vive, pero dejó el ministerio. Por eso si me preguntan con luchas, con pruebas que he pasado, no dejo el ministerio. Y no lo voy a dejar. Porque a mí el llamamiento no me lo hizo la iglesia, me lo hizo Jesucristo. Y la iglesia, tengo que crecer dentro de la iglesia. No puedo irme a otro lugar. Por eso la iglesia es tan importante mirarlos de aquí, como decía mi hermano, se miran hermosos. Porque la iglesia es la prueba viviente de un Cristo resucitado. Quiero compartir contigo el tema reconstruyendo junto a Zorobabel. Hay tres aspectos importantes en esto que voy a estar hablando, pero nomás voy a hablar de un aspecto. Cuando el pueblo de Dios, Israel, desobedeció el mandato de Dios se hicieron idólatras, desobedientes, Dios les estuvo hablando constantemente de que iba a mandar, especialmente a través de los profetas de antaño, que iba a mandar un ejército para que ellos llegaran al entendimiento y pudieran arrepentirse. 70 años iban a estar cautivos en Babilonia, pero ellos no escucharon. Y al igual que hoy, hay muchas iglesias que no escuchan el mensaje de Dios. Y yo quiero, como siervo de Dios, que esta no sea
la excepción. Al contrario, que sean más de 38 años predicándose la palabra del Señor. Les invito a que oremos. Señor Jesucristo, glorificamos tu santo nombre. Te damos la honra y la gloria solamente a ti. Gracias por darnos la oportunidad de celebrar como iglesia esta celebración. Eres tú el único que puedes dar vida a tu iglesia. Gracias por tu presencia en este lugar. La honra y la gloria sea solamente para ti. En este momento, como siervo tuyo, entrego el egoísmo, el orgullo, todo, Señor, la altanería. Tú eres el centro, no yo. Gracias por tu presencia. En tu nombre. Amén. Cuando venimos y hablamos de reconstruyendo junto a Zorobabel, Zorobabel es un nombre que mucha gente no lo conoce. Pero cuando el Señor manda a su pueblo para que se cumplan las profecías de los profetas que estuvieron hablando acerca de que Dios iba a reconstruir otra vez el templo que había sido destruido por los babilonios, el ejército caldeo. Cuando venimos a la teología bíblica, se habla acerca de la serpiente antigua. Y la serpiente ha estado a través de toda la historia de la iglesia. Pero también la sangre de Cristo ha estado toda la historia de la iglesia. Porque cuando Cristo muere y resucita, no solamente mira hacia el futuro, sino hasta el pasado. Cristo es el centro de la historia. Y me gusta mirar esto porque mañana voy a estar hablando acerca de reconstruyamos también con Nehemías. Nehemías reconstruyó los muros, pero Zorobabel vino a reconstruir el templo. Y luego Esdras reconstruyó la adoración, poniendo muy en claro que la ley de Jehová era importante. Por eso es importante que podamos entender nosotros lo que es reconstruir. Por más que tú quieras reconstruir, no vas a poder. La palabra del Señor nos dice que edifiquémonos. Pero cada uno debe de fijarse cómo está edificando, sobre edificando. Pero Dios quiere que todos seamos constructores. El día que tú dejes de construir, ese es el día que tú pierdes tu gozo. Cuando nosotros comenzamos a construir, hay gozo, hay alegría. Es por eso que la palabra del Señor, el Señor siempre nos habla, el apóstol Pablo, de construir. Y la piedra angular, ¿se recuerdan quién es? Cristo, amén. Y eso es Cristo, no podemos construir sin Cristo. Cuando de los púlpitos sacamos a Cristo, la iglesia comienza a temblar. Hasta que desaparece el grupo local. Pero la iglesia del Señor siempre permanece. Cuando venimos a los libros de Esdras y Nehemías en la Biblia hebrea, están juntos. Pero también nos damos cuenta que en un tiempo separaron esos libros. En el Tanakh, que es la Biblia hebrea, todavía estaban juntos. En la Septuaginta, que fue otra traducción de varios ancianos, pero los Septuaginta 70, no habían separado todavía. Pero había un hombre teólogo alejandrino, Orígenes, que separó. Escuche bien, y eso me encanta a mí. Comenzó a separar en el 230, 240, alrededor de 10 años en sus escritos, Esdras de Nehemías. Por eso tenemos en la Biblia de hoy Esdras y Nehemías. Pero al principio no fue así. Era un solo libro. Luego en la Vulgata Latina, en el final del siglo IV y al principio del siglo V, Jerónimo sí separó los libros. Y entre 516, 517, Daniel Bomber, él por primera vez en la Biblia, una Biblia judía, separó los libros. Pero era un solo libro, no narrando la historia, sino narrando el poder de Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que enfocarnos, no en los personajes, sino en el poder de Dios. Cuando estábamos en el colegio bíblico, decías, ¿tú cómo quieres predicar? ¿Como Pablo, como Pedro, como quién? Todos querían ser como el apóstol Pablo.
Nadie quería ser Judas. Y es interesante notar eso. Que el Señor nos va a mover conforme Él quiera. Y como Él quiere que nosotros nos movamos en la iglesia. ¿Qué nos dice Esdras? Se le voy a pedir que abra la Biblia en Esdras, capítulo 5, versículo 2. Y dice la palabra, el versículo 5, voy a estar leyendo 1 y 2, pero el 2, la clave, profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén en el nombre de Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaron. ¡Qué bendición, hermanos! Zorobabel había salido. Escuche bien. De ese reinado medo-persa. Y me encanta mucho esto, porque el reino de Babilonia se había llevado cautivo al pueblo de Dios, a lo que era el reino del sur, Judá, que dos tribus formaban esto, que era Judá y Benjamín. Las otras 10 tribus habían sido por los asirios, ya habían sido conquistados. Pero es interesante mirar porque de Judá iba a nacer el Salvador, nuestro Dios. Y la serpiente antigua estaba tratando de atacar, cambiar los planes, pero los planes eran de Dios, no de la serpiente. La serpiente no puede tener planes donde ya el Señor marcó sus planos de construcción. Y a mí me encanta esto, hermanos. El día de hoy, la iglesia es el templo de Dios. Dios a través de su Hijo Jesucristo nos ha librado de la esclavitud del pecado y de la paga del pecado y de la muerte. Pero todavía la serpiente antigua hace guerra contra el pueblo de Dios, que es el templo de Dios, la iglesia de Cristo. El mismo pueblo de Dios en el Antiguo Testamento caía en la idolatría. Dios los rescataba y volvían a caer. Volvían a levantarse y volvían a caer. Y el Señor preparó ese plan de que viniera el ejército caldeo y se los llevara, pero también levantó a Ciro. Ciro unió dos imperios grandes, Media y Persia, formando el ejército medo-persa. Y ellos conquistaron a los babilónicos. Y no los conquistaron como ellos conquistaban, con maldad. Los conquistaron por Marduk, el dios de los babilónicos. Si no sabía, era muy diferente a los otros conquistadores. Cuando él conquistaba a alguien, dejaba que el rey siguiera reinando, que pagara tributo solamente y que adoraran a sus dioses. Por eso Ciro entendió, comprendió y dijo: regrese el pueblo de Jerusalén a levantar las ruinas y que tenga un templo hermoso para su Dios. Qué hermoso, hermanos, cómo Dios actúa a través de la historia, a través de los momentos que a veces no sabemos, pero siempre ha estado Dios en la historia. Ha estado obrando, actuando, no estamos solos. Él tiene un plan trazado. A veces nosotros los desánimos, los problemas, las situaciones, nos salimos del plan de Dios, pero aún así el Señor nos trae. 38 años se dicen fáciles. No son fáciles, hermanos. Hay momentos de tristeza también. Hay momentos de dolor. Hay muchas lágrimas. Pero como dice la palabra, aquellos que salen a predicar la palabra del Señor van a ir llorando. Llevarán sus gavillas. Se irán limpiando las lágrimas. Y es algo interesante cuando venimos y celebramos. Efesios 6:12 dice, Pablo lo dijo, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. En la nueva
traducción viviente, 1 Pedro 5:8 dice, estén alertas, cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. Manténgase firme contra él y sean fuertes en su fe. Es la manera que podemos salir adelante, hermanos. Los caldeos, que son el ejército de Babilonia, comandados por Nabucodonosor, entre el año 587 y el 586 a.C., arrasaron con todo el pueblo de Dios, destruyendo el gran templo que había sido diseñado y construido por David y Salomón, su hijo. Esa era la gloria del pueblo de Dios. Pero el Señor está dejando que destruyan el templo, porque Él iba a levantar otro templo más glorioso. ¿Qué es su iglesia, hermanos? Y eso es algo bien hermoso. Esa construcción del segundo del templo duró 7 años y medio para finalizar el edificio principal. El primer templo, para la honra y gloria de Dios. Pero ¿qué pasa en la deportación? Había un plan. Había un plan, y el plan era de Dios. Por eso cuando la iglesia pasa por situaciones, a veces hablamos mucho del enemigo. Pero a veces Dios nos permite que pasemos por el fuego, pero no nos quemaremos. Vamos a pasar por las aguas, pero no nos abnegaremos. El Señor estará con nosotros. Por eso Dios les habló a su pueblo cuando vinieron el ejército caldeo. Dios, por medio de los profetas, les habló al rey de aquel tiempo. Y en Jeremías 36, 29, 32 usted encuentra esta verdad. Joacín, hijo de Josías, rey de Judá, se atrevió a quemar el rollo donde había apuntado aquellos profetas de lo que Dios quería que hiciera este rey de Judá. Pero ¿qué hizo? No le hizo caso al profeta Jeremías. Y Dios estaba teniendo mucha paciencia, mucha paciencia. Por eso si venimos, hermanos, a Jeremías 36, usted se da cuenta de esto. Y usted puede entender lo que dice la palabra del Señor. En Jeremías 36. Y vamos para allá. Pues si tiene la palabra del Señor o su celular, ábralo. Y dice claramente en el capítulo 36, el versículo 3, dice, quizás oiga la casa de Judá todo el mal que yo pienso hacerles. Y se arrepiente, esa es la clave, ahí está la gracia del Señor. Cada uno de su mal camino. Y yo perdonaré su maldad y su pecado. Y llamó Jeremías a Baruch, hijo de Nerías, y escribió Baruch de boca de Jeremías en un rollo del libro todas las palabras que Jehová le había hablado. Pero mire lo que dice el 27. Y vino palabra de Jehová a Jeremías después que el rey quemó el rollo. Quemó la Biblia, hablando en este sentido, ¿verdad? Figurativo. Quemó la Biblia. Las palabras de Baruch que había escrito de boca de Jeremías. Y le dice el versículo 28, vuelve a tomar otro rollo y escribe en él todas las palabras primeras que estaban en el primer rollo que quemó Joacín, rey de Judá. Fíjese la misericordia de Dios. Y dirás a Joacín, rey de Judá, así ha dicho Jehová. Tú quemaste este rollo diciendo, ¿por qué escribiste en él? Diciendo, de cierto vendrá el rey de Babilonia y destruirá esta tierra y hará que no quede en ella ni hombre ni animales. Es interesante, hermanos. Cuando miramos la grandeza de Dios, que Él nos va a hablar, Él no te va a dejar que te pierdas. Él te va a hablar. Él habla una vez, otra vez, otra vez, otra vez. Y aquella alma que entiende el mensaje, aquella alma va a volver otra vez a tener esa frescura del Espíritu en su vida. A mí me encanta mucho esto. Y en el Salmo 137 hay un de ahí sacaron, y en el año 1968, Abune sacó esa canción, Los ríos de Babilonia. Se hicieron muy famosos en una época, contado como parte del rock and roll, en su última etapa. Y dice, junto a los ríos de Babilonia, ahí nos sentábamos y ahí llorábamos, acordándonos de Sión. Sobre los sauces en medio de ella colgábamos nuestras arpas. Y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantésemos. Y los que nos habían desolado nos podían alegría diciendo, cantamos algunos de los cantos de Sión. ¿Cómo cantaremos cánticos de Jehová en tierra de extraños? Si me olvidara de ti, oh Jerusalén, pierda mi día hasta tu destreza. Mi lengua se pegue en mi paladar. Si de ti no me acordare, si no enalteciera a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. No podían cantar, hermanos.
porque el gozo se lo daba el Señor. No podían cantar por la situación que estaban viviendo, por eso no hay gozo. Cuando todavía somos esclavos del pecado, cuando todavía somos esclavos de la maldad. Y es importante, hermanos, porque el Señor mismo nos deja que caminemos, pero Él no nos abandona, esperando como el hijo pródigo, que regresemos a Él, y Él mismo nos abraza. Por eso la muestra más grande es nuestro Señor Jesucristo. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No murió porque fuéramos personas buenas, murió porque éramos pecadores, y lo seguimos siendo, hermanos. Lo seguimos siendo. Y más sin embargo, la misericordia del Señor sigue con nosotros. Pero en medio de esta triste situación, Dios prometió que su pueblo volvería a Jerusalén. Y eso es algo hermoso. Ahí en Jeremías, capítulo 29, nos habla claramente esta verdad. Y yo me gozo y digo, gracias Dios por tus misericordias. Me tuviste en misericordia. Tuviste misericordia de mí y lo has tenido todavía. No es nuestra fuerza, hermano, no es tu inteligencia, no es tu papá, no es tu mamá, no es tu abuelo. Yo tuve mi abuelo Guillermo Carcaño, muy conocido en Charcos. Él plantó esa iglesia. Él la hizo con varias familias de Charcos. Aquí hay una hermana que ha ayudado mucho a mi familia. Siempre que miro a la hermana Fanny, me da mucho gusto. Porque tiene historias de mi abuelo Guillermo Carcaño. El campamento de San del Chico, Nuevo León, todavía está de pie. Mi abuelo estuvo ahí. Él fue el que empezó ahí en su casa, con otros hermanos alrededor. Y es una bendición ser de la familia cristiana. Pero cuando nosotros no ponemos atención a la palabra del Señor, pueden pasar los años y ser transformados. Me decía una persona, no vas a ser salvo porque eres de la familia. Sí, no voy a ser salvo, pero es una bendición bien grande, porque la bendición llega donde quiera que andas. 12 años de drogadicción tuve yo en mi vida. Estuve en la cárcel casi desde los 15 años hasta los 18, en la juvenil. Escuche bien. Ese es el poder de Dios. Y a veces nos olvidamos del gran poder que tiene Dios. Yo creo que Dios sigue trabajando, hermanos, en su iglesia. 38 años y va a trabajar lo doble si estamos en la palabra de Él. En Jeremías 29, 10, 14, mire lo que dice. Me encanta, porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplían los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra, gloria a Dios, para haceros volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí. ¿Y qué dice? Y yo os diré, amén. Y me buscaréis, ¿y qué dice? Porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová. Y haré volver vuestra cautividad y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová. Y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. ¡Qué bendición, hermanos! Ese es el Dios que nosotros adoramos. Y aquí es donde empieza esta gran manifestación de Dios a su pueblo Israel. Por eso cuando venimos a la palabra del Señor, reconstruyamos con Zorobabel el templo del Dios Altísimo. Hermanos, no importa qué tan lejos estemos, el Señor nos va a traer hacia Él para que le sirvamos. No importa. No importa. Es interesante, hermanos, notar esto. Hay mucha gente allá afuera que necesita la gracia de Dios. Yo voy todos los viernes a la cárcel. El 80% son, se oye feo, a una persona no le gustó que lo dijera, pero la verdad que ¿dónde lo voy a esconder? Son niños que crecieron en las iglesias. Yo todos los viernes voy a la cárcel. No son hispanos, norteamericanos y afros. Cantan tan hermoso, oran tan hermoso, están todos tatuados, y no son de los que se tatuaron por bonitos, ¿verdad?
se conmueven, lloran. Hay momentos que no quisiera salir yo de la cárcel. Yo le dije al Señor, yo nunca más regreso a la cárcel, regresé, pero para predicar la palabra. Llevo un año yendo a las facilidades de Plainfield, Indiana. No importa qué tan lejos estés, hermano. No pierdas la fe. Tienes hijos, a lo mejor que conocieron al Señor y se fueron. No te eches la culpa. No te eches la culpa. Se predica mucho de la familia y de la familia y de la familia y de la familia y esconden todos los trapos sucios. Yo tuve un hermano que murió de drogadicción. Se inyectó heroína. Pero te voy a decir una cosa. En todo su trailer decía, Dios es amor, ayúdame a salir de esto. Ayúdame a salir de esto, no puedo más. Yo entré a Cincinnati para agarrar la clase de la gracia. Manejaba 2 horas por 3 años. Me dio Dios la oportunidad de agarrar la clase de la gracia con el doctor Jack Hatcher. Dijo, al final le digo, hermano, conforme todo lo que es la gracia, usted que mi hermano se haya salvado. Dijo, Ramón luchó. Hay a veces que el cuerpo ya está tan agarrado que no va a poder soltar la droga como el alcohólico. Un alcohólico quitarle el alcohol en ese momento se muere. Tiene que ir bajándole la dosis. Porque la iglesia entonces critica y juzgamos a una persona que queremos que se acerque a Cristo y tenga una transformación total cuando nosotros mismos no hemos sido transformados. ¿Se sabe cuánto, hermanos? No puedes, escondemos. Porque te tocó buena esposa, gloria a Dios. Porque te tocó buena esposa, gloria a Dios. Porque te tocaron buenos hijos, denle gracias a Dios. Porque tú no hiciste nada, lo hizo todo el Señor. Amén. Yo, mis 3 hijos están en el camino del Señor. No he sido buen padre. 12 años en drogas. Sí, el Señor me salvó, pero todavía quedan secuelas en carácter. Sin embargo, mi hijo está orando ahorita por mí. Él se quedó encargado en la iglesia en la alabanza, porque él es el encargado de la alabanza. Mi hija está ministrando en una iglesia americana, traduciendo para los hispanos. Y yo creo, hermanos, que es un tiempo de levantarnos, de aplaudir a los matrimonios, de aplaudir a las familias que siguen luchando. Porque la lucha no se va a terminar hasta que estemos ¿dónde? En la presencia de Dios. Y se necesita, hermanos, no importa qué tan lejos estés, Dios te va a traer. Hay mucho que hacer, hermanos. La orden fue dada por Dios dirigiendo a Ciro, al rey Ciro, y le dijo, él dice, ¿habrá alguien de Jerusalén que quiera ir a construir? Solo va a ver. Yo voy. Y el profeta, el sacerdote Josué, vamos. Vamos. Hay mucho, hermanos, que hacer. El Señor te dice en esta tarde, 38 años, sí. Levanta tu mano. ¿Quieres ir? ¿Quieres ministrar? Una hermana de los Martínez, Hilda Martínez, duró en la iglesia 24 años. Nosotros acabamos de cumplir 25. Y estas 3 semanas anteriores se fue al Paso a vivir. Hermanos, yo no había llorado. Me salieron las lágrimas. Porque hay una palabra que se llama comunidad y una palabra comunitas. La comunidad es la palabra que se usa para koinonia en el griego. Koinonia. Pero en el latín es la misma palabra, pero se dice comunitas. Pero me gusta más en latín comunitas que en griego koinonia. La koinonia se hace cuando comemos juntos. Cuando pasamos tiempo cocinando, teniendo una situación de amistad. Pero comunita se hace cuando hay sufrimiento, cuando hay luchas, cuando hay pruebas, cuando hay desánimos. Y eso me encanta a mí. Esa es la iglesia que Dios necesita. La iglesia que crece en medio de las luchas y de las pruebas. La iglesia que da testimonio que Jesucristo no está muerto, Él está vivo. Pero se necesita voluntad para reconstruir, disposición de corazón. Como lo tuvo Esdras, como lo tuvo Nehemías, como lo tuvo Zorobabel.
Subamos entonces con Zorobabel, hermanos, a reconstruir el templo en Jerusalén, que está en ruinas a causa de desobediencia e idolatría de Judá. 42,360 personas subieron de la cautividad. El primer regreso en el 538, Zorobabel, para reconstruir el templo. En el segundo regreso, 458 antes de Cristo, para restaurar el altar y hacer sacrificios para Dios. El tercer regreso, 444 antes de Cristo, por Nehemías, para construir los muros. Qué importante es, hermanos, tener una mente de constructor. Qué importante es tener la mente de servir para construir. No importa qué tan lejos estés, el Señor te va a traer para que le sirvas, pero tienes que tener disponibilidad. No importa qué tan difícil sea nuestra misión, Dios está con nosotros. Hermanos, yo muchas veces he querido dejar el ministerio. En esas últimas décadas he querido dejar el ministerio. El Señor no me ha dejado. No me ha dejado. Oí un predicador que dijo, jamás voy a renunciar. Qué bueno, Dios te bendiga. El ministerio no es fácil. Tampoco estoy con Yolanda, ¿verdad? Llorando. ¿No? El ministerio es lo más hermoso. En una ocasión estaba orando. Yo estaba orando ahí en Indiana por el gobernador. Y teníamos un grupo que orábamos todos los viernes por el gobernador Mitch, Daniel Mitch. Y estábamos orando. Y cuando Dios me lo puso enfrente, me hice egocéntrico. Era una normalidad. Lo voy mirando que va subiendo los escalones de un modo. Iba con mis hijos y le digo, mira, ese es el gobernador. Y me subí las escaleras y no me dejan los guardaespaldas. Y dijo, él, déjame. Y ya me preguntó, ¿cómo te llamas, Ramón? ¿A qué te dedicas? Soy pastor. Dijo, tienes el trabajo más noble. Y yo ahí debería haber dicho, quiero orar por ti. ¿Y sabes qué? ¿Me puedo tomar una foto contigo? Me la tomé. Luego me dijo, otra cosa más, que me tengo que ir. Dije, ahora te puedes tomar una foto con todos mis hijos. Y luego cuando ya se fue, me acordé. Me dijo, ya no tengo tiempo. Hermanos, todo el día lloré. Porque Dios me contestó. Pero nosotros no estamos preparados. Después él fue el presidente de la Universidad de Purdue. Está en Lafayette, Indiana. Es interesante, hermanos, notar. No importa qué tan difícil sea tu misión, Dios está con nosotros. Aprendemos de las caídas. No he conocido hasta ahorita un predicador que se mantenga sin caídas. Hay una índole de caídas. Y no estoy juzgando, pero yo soy predicador también. Pero también la iglesia necesita también ver cómo trabaja su ministro, el sufrimiento que tienen. Mis hijas llegaron un día a decirme, ¿sabes qué, pa? Ya no queremos ir a la iglesia. Ninguna niña se quiere juntar con nosotros. Porque somos las hijas del predicador y todo te vamos a contar según ellas. Yo me estaba con ellas y oraba. Decía, mi hija, sigan adelante. Hay mucho. Cuando no quieren al pastor, ¿sabes con quién se van a atacar? A los hijos. Hay muchas situaciones muy difíciles, pero si 38 años he mantenido aquí, hermanos, es porque Dios ha mantenido este lugar. No, nadie puede durar tantos años para mantener un grupo. No se puede. Es Dios el que está manteniendo los lugares abiertos de adoración. Si tú estás predicando y estás en un lugar, dale gracias a Dios. No es el carisma del predicador. Es Cristo obrando. Es Cristo haciendo la obra. A algunos le dio un talento, a otros le dio 2, a otros le dio 5. Dios me dio la oportunidad de estar en 4 universidades. 3 aquí en Estados Unidos y colegio bíblico. En la última universidad temblaba, porque mis compañeros todos eran de 1,500, 2,000, 3,000 y me preguntaban, ¿cuántos eres tú, Ramón? A veces 60. A veces cuando andan bien emocionados los hermanos 80. Y cuando andan todos desanimados 40. ¿Y tú cuánto eres? 2,500, 5,000. No querían que a mí me tocara. Danos tu experiencia.
ahí comprendí. No tengo que por qué ponerme al nivel de ellos. Ellos van a dar cuentas dónde están. Tarde que temprano. Así tenga uno, a uno le voy a predicar. Dios cambió mi mentalidad. Así tenga dos. Aún en el momento de crecimiento, te enseñan a que tienes que motivar que la iglesia crezca. Y nos olvidamos. Trabajé por 20 años en una iglesia de 3.500 miembros. Fui parte del staff. A veces se pierde el enfoque. Pero Dios quiere bendecir tanto una iglesia de 5 miembros, como una iglesia de 20, como una iglesia de 10,000. El que multiplica es Dios. Me ha costado, hermanos, entender eso. No es fácil. Ore por sus ministros, por sus maestros. Oren para que el siguiente año sigamos celebrando la presencia de Dios. Por eso en esto de la misión, dos aspectos son importantes. Tenemos que pensar en ser uno, no en muchos. Aquí dijeron de uno, como una familia, como uno. Y me gusta la palabra uno. Esdras en el capítulo 3 se juntó como un solo pueblo, un solo hombre, para ir a construir a Jerusalén. Si hubieran pensado 2, 3 grupos, no hubieran hecho nada. Fueron como un solo hombre. Ser uno significa tener la misma visión, y la misma misión significa que nuestros ojos estén en Cristo Jesús, como dice el escritor de Hebreos 12:2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hermanos, nuestros ojos deben de estar puestos en el plan de Dios y no en el mío. En la misión de Dios y no en mi misión. En el reino de los cielos, que es la iglesia, y no en mi reino. Jesús mismo dijo en Juan 17, versículo 20. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mi nombre, por la palabra de ellos. Y el versículo 21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Ese es el propósito de la unidad, ganar almas para Cristo. Cuando una iglesia entra el miedo, el temor, el desánimo, se estanca la obra de Dios. Se estanca, hermanos. Por eso debemos de regresar a la palabra de Dios. Esdras, capítulo 3, regresa el versículo 2 a la palabra del Señor. Dice, entonces se levantaron Jesúa, hijo de Jodac, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Saltiel, y sus hermanos, y edificaron el altar de Dios de Israel para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios, como está escrito en la ley de Moisés. Y eso me encanta a mí, hermanos. Ellos pudieron regresar a la palabra del Señor como está escrito. Mira como dice ahí donde está en Esdras, capítulo 3, versículo 2. Entonces se levantaron y en la parte de mero abajo dice, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. No lo hicieron a su manera, no lo hicieron como ellos quisieran. Tenían ellos que venir al plan de Dios. Y hoy en día tenemos la palabra de Dios. Tenemos que venir al plan de Dios. Y eso es lo que no tenemos que salirnos. Al principio del movimiento de restauración, de donde nosotros pertenecemos, Alejandro Campbell tenía el deseo de poder venir solamente a la verdad. Él no sabía, venía de allá de Irlanda, cuando su padre Tomás Campbell estaba acá en Estados Unidos. Y no hallaba cómo decirle, padre, ya no pienso como los presbiterianos. Y el padre estaba pensando en decirle al hijo, mi hijo, ya Dios está transformando mi mente. Busca la unidad del pueblo de Cristo. Somos llamados solamente cristianos. No sabían cómo hablarse uno con el otro. Y la declaración y de pactos, muy conocida en la iglesia evangélica y en el movimiento de restauración, por Tomás Campbell. Bartholomew Stone, en el segundo gran avivamiento, allá en Kentucky, cerca de París, Kentucky, levantan esa adoración y se reunieron más de 35,000 personas adorando a Dios. En diferentes lugares tenían los predicadores. Y ahí nace el movimiento de Bartholomew Stone. Que la unidad sea la estrella polar. Qué hermoso. Y Walter Scott, de donde salen los 5 pasos de salvación, Walter Scott los sacó. Y tenemos que mantenernos en la palabra del Señor. Oír, creer, arrepentirte, confesar que Cristo es el Señor y bautizarte.
Si no hay bautismo, no viene el Espíritu Santo. Y no estoy refiriéndome a pura agua, sino la fe en Cristo Jesús. Esa es la diferencia que tenemos de los evangélicos, de otras iglesias. Cuando nosotros nos bautizamos, viene el Espíritu Santo y nos sella. Y por eso es que venimos con gusto 52 veces al año a celebrar la cena del Señor. Nadie te puede juzgar. En una ocasión llegué a una iglesia, cerca de por donde yo estoy. Me dijo la esposa del pastor: hermano, tengo a todos esos niños castigados, no pueden celebrar la cena del Señor. Le dije: ¿por qué? Porque se han portado mal, hermano, está haciendo mal. Usted no es la que invita, es el Señor Jesucristo el que invita. Así que todos son bienvenidos a celebrar la cena del Señor. Todos tenemos el real sacerdocio. Por eso es que hay muchas iglesias que se confunden con los profetas. Los clarividentes, le llamo yo, del púlpito. Porque no hemos venido a disfrutar que todos somos real sacerdocio. Todos servimos unos a otros. Y la segunda venida de Cristo va a venir por su pueblo. Y por eso la iglesia lo espera y celebramos cada año. Es una bendición que Dios nos da. 38 años de esta iglesia. Qué bendición, hermanos. Por eso dice la palabra del Señor en el versículo 4. En el versículo 3 del capítulo 3 dice: y colocaron el altar sobre su base, porque tenían miedo de los pueblos de la tierra, y ofrecieron sobre el holocausto a Jehová, holocausto por la mañana y por la tarde. Escucha bien, ¿qué significa? En la mañana y la tarde, todo el día. Cuando había luz, celebraban, se acercaban a Dios. No podemos recibir bendición si nosotros nos alejamos de la palabra del Señor. No se puede. Ese es nuestro alimento, hermanos. Y dice el 4: celebraron asimismo la fiesta solemne de los tabernáculos, como está escrito, otra vez, como está escrito. Nosotros tenemos la palabra del Señor. Antes, en los tiempos de antes, en la iglesia anglosajona, se le conocían como, no solamente como cristianos, sino como la iglesia del libro, los cristianos del libro. Tenía 2 libros, la Biblia y el himnario. ¿Por qué no seguir dándose a conocer esta iglesia hermosa? Los años que Dios le da, como la iglesia del libro. No vamos a poder llegar muy lejos, hermanos. Por eso, no importa cuántos enemigos se levanten contra nosotros, la iglesia, el Señor Jesús, nos cuidará de todo mal que venga con nosotros. En el capítulo 4, los adversarios de la obra se levantan. No querían que se construyeran los fundamentos. Me llamó la atención ahorita que dice también, estaba hablando, y la carta también dice: nomás nos alcanzó el dinero para los fundamentos. Da 2 testigos, ¿se da cuenta? Y otros más testigos. Y me llamó la atención. Y cuando no quiere el enemigo, entra el temor, entra el miedo, la inseguridad, la falta de fe. Pero hermanos, no importa cuántos enemigos se levanten, el Señor Jesucristo está peleando por nosotros y ya venció. Y tenemos que creerlo. Y es como la iglesia del Señor sale adelante. Enemigos de la obra de la reconstrucción del templo en Jerusalén, que dice Esdras capítulo 4 versículo 1: oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel, vinieron Zorobabel y los jefes de casas paternas y les dijeron: edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios, y a él ofreceremos sacrificios desde los días de Esar-Adón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Pero Zorobabel y Jesúa y los demás jefes de casas paternas de Israel dijeron: no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos a Jehová, Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. ¿Qué significa esto, hermanos? Los samaritanos, que habían sido una mezcla, querían venir con el pueblo de Dios a construir, pero ellos ya tenían otros dioses, los dioses de las tierras. Y Zorobabel dice: no, a mí me mandaron a construir al Dios de los cielos. Usted está aquí, hermano, como iglesia de Carleton, estamos aquí como iglesia de Dallas y Iglesia Universal. Tenemos una responsabilidad muy grande, hermanos. Construyamos bajo el fundamento que es Cristo. Amén.
Vengamos a la unidad, vengamos, hermanos, a la palabra del Señor, vengamos a Él. Mire lo que dice en 2 Pedro 17, hablando de este tipo de gente que se levanta, que están en contra de la iglesia. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, por las cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Lo dice 2 Pedro 2:17. Y es algo bien interesante que cuando nosotros comenzamos a mirar mi vida, yo quiero ser parte de la unidad. Yo quiero ser parte de la iglesia. Tengo todavía el diploma en el año 56 de mi abuelo Guillermo Carcaño, firmado por Celestina Samaniego y el hermano Northrup, del Saltillense, el colegio del Saltillense. Ahí lo tengo guardado. Y cada vez que se me hace dura la cuesta, vengo, oro al Señor. Y vengo y digo, gracias, abuelo, porque tú no nos miraste predicando, pero tu fe, aquí está. Seguimos adelante. Y eso es lo que nos ayuda. Los hermanos que ya no están, que estuvieron nombrando. El mismo hermano Arturo, él tenía una fe, el Señor se lo llevó, lo necesitaba ya. Y es la verdad. La muerte de los santos es una bendición. Aun cuando nos quedamos nosotros sufriendo. 6 meses acaba de morir mi madre. Yo miraba a mi madre que estaba tan fuerte y en 4 meses se la llevó el cáncer. Pero déjenme decirles algo. Vinieron iglesias de Baja California, San Luis Río Colorado, Mexicali, Tijuana, Ensenada, gente que yo no conocía. La funeraria eran 3 salas, pero no estaba mi madre, las otras salas estaban vacías. Tuvimos que usar porque la gente se metiera. La calle estaba tan llena. Yo miraba a todos. Muchito, te conocimos, Ramoncito, cuando estaba chiquito. Conocimos a tu madre, conocimos a tu abuelo, conocimos esto. Y yo me quedaba asombrado. Es algo hermoso. Mi madre, antes de morir, le dijo a mi hermana Lidia que su esposo está ministrando, empezando una obra en National City, California. Y le dijo a mi hermana, ahora entiendo a tu abuelo cuando murió. Miro a muchos hermanos en una liga tan grande y se parece al colegio bíblico. Están en una convención. Y todos quieren entrar. Allá está aquel hermano, aquí está el hermano, y aquel hermano, y aquel hermano. Pero mi hermana, yo no pude ir. Mi madre falleció el jueves, yo tenía mi boleto para el sábado. Y no pude llegar. Pero yo le dije, pensando en mí cuando estaba en su ataúd, mi madre, madre, yo quiero estar en esa convención. ¿Y sabes dónde lo podemos esperar? En la iglesia. Haciendo la unidad. Viniendo a la palabra. Cantando alabanzas. Cuando comenzaron esos enemigos, mandaron cartas a Artajerjes. Y Artajerjes paró la obra. ¿Sabe cuántos años se paró? Casi alrededor de 17 años. La obra se paró. Pero se levantó otro rey, Darío, y dio la orden. Y vinieron los líderes del pueblo de Dios. Y dijeron, busca en las cartas que Ciro nos mandó a reconstruir. Y estos han querido levantar enemigos. Dijo Darío, busquen, busquen. Y encontraron. Donde Ciro decía, dejen y que vayan y construyan al Dios que hizo los cielos y la tierra. ¿Qué hicieron? Entonces hicieron una carta y a los enemigos dijeron, ya no los moleste. Ellos van a construir. Y Darío dio la orden. Y dijo, usen del dinero real para que construyan un templo para que adore el pueblo de Israel a su Dios. Cuando comenzaron a echar los cimientos y comenzaron a levantar, los ancianos que habían estado 70 años antes comenzaron a llorar. Porque hacían una comparación entre la grandeza del templo de Salomón y donde estaba levantándose ese templo que ya no tenía esa hermosura. Pero te voy a decir por qué. Porque Dios
le impacta el oro ni la plata, ni las puertas de oro, ni las columnas de mármol. Porque él sabía que tenía un plan. Ese segundo, el templo de Zorobabel, va a ser grande y más grande que el primero. Porque a ese mismo templo iba a entrar el Señor Jesucristo. A los 8 días de nacido, a los 12 años, y cuando limpió el templo. Fue grande. Ese templo fue destruido. Lo destruyeron en el año 70. Pero entonces ya se estaba formando el templo llamado la iglesia. Y hasta el día de hoy, el Espíritu Santo está en medio de nosotros. Por eso podemos darle la honra y la gloria al Señor y decir: Señor, gracias. Gracias por 38 años en este lugar, sirviéndote. Y no sé cuántos años más. Pueden desaparecer grupos, pueden desaparecer edificios, pero Jesucristo siempre va a permanecer. Y esa debe ser nuestra seguridad y nuestra confianza. Isaías 44 a 28. Me encanta mucho esto y quiero leerlo. Ya estoy por terminar. Decía un hermano: no digan, predicadores, que ya están por terminar, porque es cuando agarran más viada. Pero no, ya se me acabaron las hojas. Y me gusta mucho el versículo 28 de Isaías 44. Dice, pero voy a leer el 27. Que dice: a las profundidades secaos y tus ríos haré secar. Que dice: de Ciro es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén serás edificada y al templo serás fundado. Qué hermoso, hermanos. Dios a través de la historia va a usar gente, tanto cristiana y no cristiana, como Él le plazca, porque Él es soberano. Escuche bien, es soberano. Y va a usar lo que Él quiere usar. Y podemos decir amén y amén. Y le dijo en Esdras 6, 1 y 3, aunque tú no me conociste, hablando de Ciro, porque Ciro tenía sus dioses, pero él tenía un corazón muy grande, donde él cuando conquistaba, lo dije al principio, no los ponía subyugados, simplemente paguen los impuestos. El rey sigue teniendo su poder. La gente sigue adorando a sus dioses. Por eso, gloria a Dios, que Dios trabaja a través del tiempo. Dios está a favor de su pueblo, hermanos. Pablo le dijo a los romanos cristianos: si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Voy a pedir que todos leamos 1 Tesalonicenses 5:11. Así que celebremos junto con los hermanos esa coinonía, ese momento de alegría, ese momento de gozo. Dice que cuando estaban construyendo, se reunieron para celebrar y comían juntos, igual que la iglesia de Hechos. Y les decían: vayan y lleven comida a los que no tienen, porque hoy es día de fiesta. Estamos construyendo el templo a nuestro Dios. Y 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 11. Todos juntos. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Qué hermoso, hermanos. A mí me encanta. Ahora vamos a 1 Tesalonicenses, el capítulo 5, versículos 12 y 15. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presidan en el Señor y os amonesten, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos. Amén. Qué bendición, hermanos. Y por último, 1 Pedro capítulo 2, versículos 5 y 9. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo.
Hermanos, si Cristo no está en nuestro diario vivir, no vas a hacer nada. Vas a trabajar y la obra de nosotros va a pasar por prueba. Y si deshiciera, pues no vas a perder tu salvación. Pero no trabajaste siempre siendo un estorbo para la obra de Dios. Sin gozo, sin alegría, lleno de amargura. Es tiempo de venir. Es tiempo de acercarnos a nuestro Señor Jesucristo. Gozarnos con los que se gozan. Alegrarnos con los que se alegran. Y bendecir a la iglesia que se reúne en este lugar. Pongamos sobre nuestros pies, hermanos. Vamos a hacer una oración. Y yo voy a pedir a ¿quiénes son los líderes de aquí, Limón? Los que enseñan, los que predican, los que están al tanto. Bueno, pase para acá. Limón, pasa para acá. Vamos a estar orando por ustedes. Aquí hay varios predicadores. Voy a pedir que pasen para que oren por ellos. Estamos celebrando, estamos alegres. Qué bendición. Dice en la Biblia, oremos unos por otros. ¿Qué dice? Que regresaron a la palabra. Que regresaron a la unidad. La unidad no se hace por más comidas que comamos, pero qué rico sabe, ¿verdad? La hacemos porque estamos en unidad. Vengan los siervos del Señor, oren por estos siervos. Que esta iglesia continúe. Es cierto, en todas las familias, dijo una persona, tenemos luchas y pruebas. Pero lo hermoso es que la madurez, llegas otra vez a ver a tu hermano, a tu hermana, a tu tío que saliste de frente y dices, somos la misma sangre. Aquí no tenemos la misma sangre carnal, pero tenemos la sangre espiritual. La sangre que nos va a llevar a la eternidad, la sangre de Cristo. Voy a dejar que oren los hermanos, que estén orando, cada uno de ustedes oren por estos hermanos. Vamos a hacer en orden, ¿verdad? Sí. Amén. Sí, Dios. Sí, Cristo. Así es. Amén. Padre, gracias por tu iglesia. Sí, Cristo. Gracias por la unidad, gracias por hombres que tú has puesto en deber de querer para servir. Te pedimos, Dios, que después de esa los hermanos que siguen adelante. Sí, Cristo. Bendícelos, dales ánimo, restaura su corazón, dales visión, dales una pasión por las cosas tuyas. Sí. Pues que ellos puedan escuchar tu voluntad, ellos puedan mirar cuánto tú los amas, que tú los has puesto en este lugar por una razón. Ayúdales a seguir adelante, fielmente como lo han hecho por 38 años. Sí. Y en el tiempo que ustedes necesiten, a que tú les puedas dar lo que ellos necesitan. Tienes a trabajar, Sí, Dios. suple sus necesidades, suple sus necesidades de familia, necesidades personales. Dios, tú conoces lo que ellos están viviendo. Así es. Te damos gracias de antemano por tu fidelidad en la vida. Gracias Señor, por esta tarde maravillosa que nos has dejado de estar unidos. Gracias. El poder recordar, Señor, que cuando tú obras de una manera maravillosa como lo has hecho en este lugar, Señor, donde diferentes hermanos han pasado en la historia, pero todo ha sido enfocado en ti, Señor. Donde tu pueblo se ha reunido, Señor, y ha echado un vistazo hacia el pasado. Y de ver, Señor, que en cada paso de construcción, en cada paso que ellos dieron, en cada uno de ellos estuviste tú, Señor. Y hoy, Señor, en esta tarde, queremos decirte gracias por todos esos hombres y mujeres que fueron usados por ti. Pero hoy, Señor, nos dedicamos a ti, Señor. Nos unimos en oración para pedir por los líderes de esta comunidad cristiana, para que tú los uses, para que tú los llenes de tu Santo Espíritu y ellos puedan seguir sirviendo con ese fervor, con esa actitud de amor a ti, Señor, que cada uno de ellos ponga, Señor, primer lugar, Señor, que tú seas el número uno en este lugar y que todo el pueblo pueda ver que tú eres el centro de la adoración de este lugar, Señor. Gracias, gracias Dios,
porque yo sé que a través de los años mis hermanos aquí han podido ver tu gloria, tu poder, tu misericordia y tu amor, Señor. Te doy gracias por estos hermanos aquí y los pongo en tus manos, como también a toda la congregación aquí. Que ellos puedan gozarse, que ellos puedan sentir tu presencia y que puedan puedan alabarte a ti, Señor, cada vez, Señor, que se abran las puertas de este templo en el nombre de Jesús. Amén. Señor eterno, te damos gracias por tu inmenso sacrificio en la cruz. Te damos gracias, Padre Celestial, por estos hermanos, mi hermano Limón, mi hermano Héctor, que tú los has puesto aquí por una razón y es para servirte, para honrar y glorificar tu santo nombre. Gracias, Padre Celestial, porque a través de los años has permitido que esa congregación siga viva. Y Padre Celestial, los ponemos en tus manos por el principio del año 39 para honra y gloria de tu nombre. Gracias, Padre Celestial, por tu amor, tu Santo Espíritu que está con nosotros. Gracias, Señor eterno, por la obra. Gracias, Padre Celestial, por el cuidado que tienes, Señor, con esta congregación como parte de esa iglesia que somos en ti, Padre bendito. Gracias por la predicación. Gracias, Señor, por este aniversario de nuestros hermanos. Bendícelos, ábreles su mente, su corazón para que te sigan sirviendo y sean de ejemplo y de testimonio para las generaciones que vienen también. Gracias, Padre Santo, por tu amor, tus maravillas y tus grandes misericordias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, muchas gracias por darme la oportunidad de ministrar. Gracias, Limón. Gracias en este día tan hermoso, tan celebrativo. Gracias, Limón. Y gracias, hermanos, por darme la oportunidad a los ministros también de escuchar lo que Dios ha preparado en mi corazón, en mi mente, a través de los años. Y quiero hacer la última oración, pero quiero orar por todas las hermanas. No nos hemos olvidado de ustedes, hermanos. Sé que son muchas hermanas, más que los hombres, que sirven en los templos que el Señor ha levantado. Y con eso estoy dejando el lugar. Señor Jesucristo, glorificamos tu santo nombre, Dios. Agradecemos por esta oportunidad que nos das de reunirnos como iglesia y levantar honor hacia ti solamente. Por estos años que has dado la oportunidad de predicar la palabra, por los hermanos, las familias pastorales que han estado aquí en este lugar, Señor. Porque siguen edificando, oyendo tu voz, Dios. Pero también nos unimos y pedimos por cada mujer, por cada hermana, por cada dama en este lugar, que han sido parte, esas ayudas idóneas, incansables, de sus esposos. Hermanas que han entregado su vida en la construcción de tu templo, mi Dios. Bendícelas, fortalécelas, cuídalas, bendícelas, Señor, con sus hijos, sus esposos, sus familias. Y que tu iglesia siga edificándose conforme a tu voluntad. Te amamos, Cristo, gracias en tu nombre. Amén. Dios los bendiga, hermanos.